Hijo mío, si no haces caso a estas enseñanzas, nunca llegarás a ser sabio. Uno de los versos que el capítulo de hoy nos dice, el capítulo 19 de este libro de los Proverbios que hemos estado estudiando con nuestra querida Gaby. Gaby, buenos días desde Chiapas. Buenos días, es un gusto estar un día más. Damos muchas gracias al Señor por su favor y por su gracia y de tenernos aquí juntas, reunidas. Hemos tenido un maravilloso tiempo de oración y damos muchas gracias al Señor por ello también. Y bueno, ¿lo leo todo, mi querida Luz? ¿Todo? Ok. Voy a leerlo de la versión Palabra de Dios para Todos. Es el libro de Proverbios, el capítulo 19, que dice, es mejor ser pobre y honesto que bruto y estafador. No es bueno ser ignorante, el que se apresura a hacer algo se equivoca. Hay gente insensata que arruina su vida ella misma, pero luego le echa la culpa al Señor. Al rico le llueven los amigos, pero al pobre lo abandona. El que rinde falso testimonio será castigado y el mentiroso no estará a salvo. El que tiene riquezas tiene muchos amigos, todos buscan la amistad del que reparte a manos llenas. El pobre no tiene amigos y hasta su propia familia se pone en contra suya. Ni siquiera con ruegos consigue que sean solidarios con él. El que tiene dignidad trabajará duro para acrecentar su saber, buscará entendimiento y obtendrá su recompensa. El que rinde falso testimonio recibirá su castigo y el mentiroso será destruido. Ver a un bruto con dinero es como ver a un esclavo dándole órdenes a los príncipes. Al sabio la inteligencia lo hace ser paciente. Es admirable ver cómo perdona a los que le han hecho daño. El enojo del rey es como el rugido de un león. Su favor es como el rocío que cae sobre la hierba. Un hijo bruto es una desgracia para el papá. Una esposa regañona es como una gotera permanente. La gente recibe como herencia casas y dinero, pero una buena esposa es un regalo del Señor. Mucho duerme el perezoso, mucha hambre va a aguantar. El que obedece la ley de Dios se protege a sí mismo, el que la desprecia morirá. Ayudar al pobre es hacerle un préstamo al Señor. Dios mismo te recompensará. Corrige a tu hijo cuando todavía estés a tiempo, pero no acabes con él a punta de castigos. Quien no controla su enojo pagará por ello. Ayudarlo es estimularlo a repetir el error. Escucha el consejo y acepta la disciplina y así serás sabio. La gente tiene muchas ideas, pero solo se hará realidad la decisión del Señor. Lo que más agrada de alguien es que sea leal y sincero. Es mejor ser pobre que mentiroso. Respetar al Señor conduce a la vida. Uno se siente contento y no se preocupa por nada. El perezoso mete la mano en el plato, pero le da pereza hasta llevarse un bocado a la boca. Castiga al que falta al respeto y servirá de ejemplo para los demás, pero una pequeña reprimenda es suficiente para que el sabio aprenda. Qué vergonzoso y qué malo es que un hijo robe al papá y eche de su lado a la mamá. Hijo mío, si no haces caso a estas enseñanzas, nunca llegarás a ser sabio. El que da falso testimonio se burla de la justicia. Las palabras del perverso traen más corrupción. Está listo el castigo para los burlones y los azotes para la espalda de los brutos. Amén. Gracias, mi querida Gaby. Hijo mío, si no haces caso a estas enseñanzas, nunca llegarás a ser sabio. ¿Qué son las enseñanzas que este proverbio nos trae el día de hoy, verdad? Sobre las finanzas nuevamente, ¿verdad? El ser íntegros, y también vuelve a hacer énfasis en del cómo es la mujer. Nos damos cuenta allí, ¿verdad? Cuando dice
que una esposa regañona. En la versión Reina Valera, ese verso que leyó mi querida Gaby es en la segunda parte del verso 13 y dice, gotera continua las contiendas de la mujer, ¿verdad? Entonces, en los proverbios en los que hemos estado mirando, la importancia de guardar el mandamiento, dice el verso 16, de guardar dice, el que guarda el mandamiento, guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos morirá. Y hay algo que hoy nos hace mucho énfasis. El proverbio es en el que a veces hacemos lo que nos da, como digo yo, la regalada gana y todavía, ¿verdad? Le echamos la culpa al Señor. Ese es el énfasis del día de hoy, de que tenemos todas estas advertencias, no las llevamos a cabo, ¿verdad? Y todavía luego dice, le echamos la culpa al Señor. Se me perdió el, el verso. El Ay, perdón. 3, mi querida Luz, es ese. Bueno, aquí en la palabra de Dios Sí, para es el todos 3. dice, hay gente insensata que arruina su vida ella misma, pero luego le echa la culpa al Señor. Pero ya nos está diciendo ahí la gente insensata, ¿verdad? Acá dice así, la insensatez del hombre tuerce su camino. Y luego, contra Dios se irrita su corazón. Señor, pero ¿por qué esto, Señor? ¿Por qué aquello? Porque no venimos delante de Él y hacemos lo que Él nos enseña en su palabra. Porque queremos andar en nuestra propia opinión. Es una de las primeras advertencias que nos da el libro de Proverbios. No seas sabio en tu propia opinión, ¿verdad? Teme a Dios, apártate del mal. No pases por donde no te conviene. Mira bien el camino en el que andas. Y nos hace mucho énfasis aquí en lo de ser íntegros, ¿verdad? Con nuestra manera de hablar. Nos habla sobre la importancia de no ser mentirosos. De no ser mentiroso, de no ser perezoso también se nos dice, ¿verdad? Desde que dice el versículo 15, mucho duerme el perezoso, mucha hambre va a aguantar. Y el 24 dice, el perezoso mete la mano en el plato, pero le da pereza hasta llevarse un bocado a la boca. O sea, el que seamos diligentes, el que seamos mujeres organizadas, mujeres sensatas, mujeres que hacedoras, pues hacendosas también. Eh, y creo que el cómo llevarlo a cabo, también debemos de pedirle ayuda al Señor. Necesitamos también sabiduría para nuestros quehaceres y el pedirle al Señor que nos guíe para hacer esto y no caer justo en eso, en la pereza, en la desidia, creo, sí, o en hay un término que, si no estoy mal diciéndolo, es procrastinar o procrastinar, algo así, el que lo vamos dejando para después, para después, para después. Entonces, también en eso debemos de ser cuidadosas. Y el 20, escucha el consejo y acepta la disciplina y así serás sabio. Entonces, si se nos está instruyendo en todos los puntos que a lo largo de todo del estudio que llevamos del libro de Proverbios se nos está diciendo, pues debemos de estar así tal cual con tu libreta apuntando, ¿verdad? De lo que personalmente tienes que hacer, en tu vida espiritual tienes que hacer. Gracias. En lo que tienes que hacer en tu casa, en tus quehaceres, en tus actividades, porque si no lo hacemos, no seremos sabios. O sea, de verdad, el hijo mío, si no haces caso a estas enseñanzas, nunca serás sabio. El 23, respetar al Señor conduce a la vida.
Uno se siente contento y no se preocupa por nada. Por eso la importancia de día a día hacer nuestra lista, ¿verdad? Así como tú te organices, como tú lleves a cabo tu plan, presentar ese plan al Señor, lo que hemos dicho, y todas estas cosas que nos hace verdaderamente una mujer sabia, una mujer sabia que, como decíamos ayer y hoy también nos recuerda este capítulo, una buena esposa es un regalo del Señor. ¡Oh! ¡Wow! Así es, y unas verdaderas mujeres convertidas por su palabra, ¿verdad? Como me decía un amigo, ¿convertidas en qué? En una mujer sabia, en una mujer sensata, ¿verdad? En una verdadera hija de Dios cristiana, que se vea la diferencia, ¿verdad? Que nosotros llevamos a cabo la enseñanza, porque sí, podemos escucharla y ver qué bonito, algunas cosas quizás ¿verdad? Se nos van a hacer como que no entiendo qué ella dice aquí, pero cuando nosotras queremos, ¿verdad? Llevar a cabo esa enseñanza, hacer caso a lo que nos dice la palabra, dirigidas por el Espíritu Santo, en su misión, pedirle al Señor que nos recuerde. Y hoy tenemos un reto para ti, que nos miras, que leas este libro de Proverbios cada mes en diferentes versiones, si llegas a tener. Hay aplicaciones ya que puedes descargar en tu móvil y aparecen varias versiones. Tenemos ese reto para que tú puedas, ¿verdad? Leer un proverbio cada día, independientemente de la lectura bíblica que tú lleves, de tu plan de lectura que lleves, leer cada capítulo y que en cada capítulo algún pasaje que haga algo en ti, que diga, ah, no había entendido esto, lo pongas en un papelito, lo pegues en un post ahí en tu refri, no sé, en donde tienes tu lavabo, donde lavas tus trastes en lo que estás allí y medites en él en el día. Es muy bueno que por la mañana, ¿verdad? Lo leas y te hacemos ese reto el día de hoy para que podamos ir mirando cuáles son las cosas en las que nosotras debemos de ir cambiando nuestra manera, cuáles son esas enseñanzas a las cuales yo tengo que hacerle caso. Y este punto que nos decía nuestra querida Gaby, ¿verdad? Respetar al Señor conduce a la vida. No es simplemente un consejo que nosotras quizás te estemos dando, ¿verdad? Sino porque la misma palabra dice. Cuando nosotros respetamos al Señor, nos conduce a la vida. ¿Cómo lo respetamos? Cuando llevamos a cabo todo esto que dice su palabra. Y siempre me llama la atención que dice en el verso 21, perdón, la gente tiene muchas ideas, porque para eso, sobre todo las mujeres, somos muy buenas, ¿verdad? Yo le decía a Carlitos en una ocasión, el niño que yo cuidaba, por cierto, saludos Carlitos, yo le decía, ay, mira, le digo, ay, yo me noto que tengo muchas ideas, lo que necesito es plata, dinero, le decía yo, para poder hacer todo, ay, que una lámpara así, que un cuadro así, le decía, no, yo tengo muchas ideas. Y aquí mismo la palabra dice, la gente tiene muchas ideas, pero solo se hará realidad la decisión del Señor, ¿verdad? A veces venimos delante del Señor y lejos de decirle, Señor, mira, de confesar nuestros pecados es muy importante. A veces decimos, no, si el Señor ya me perdonó todos mis pecados en la cruz del Calvario, si Él perdonó todos los pecados, pero en la importancia, ¿verdad?, de que nosotros vengamos y nos confesemos delante de Él, cuando a la luz de la Escritura nosotras vemos, ha habido chisme, ha habido mentira en mi vida, dice el testigo falso no quedará sin castigo, ¿sí? Entonces, ha habido falsedad en mí, ha habido pereza aquí, ¿verdad? La pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente perecerá de hambre. He sido negligente, ¿sí? No he guardado tu mandamiento. ¿Qué es lo que yo tengo que venir delante del Señor
y confesarle, ¿verdad? Para que entonces yo le pueda decir, Señor, mira, yo tengo a bien, Señor, estas ideas, pero haz como a ti te place, porque algo que nos hace mucho énfasis es precisamente en que nosotros hacemos lo que queremos y luego le echamos la culpa al Señor, cuando no estamos siendo, ¿verdad? Sumisas de poner todo en manos del Señor. O luego venimos delante del Señor, no confesamos nuestros pecados, pero venimos delante de Él a darle hasta como que órdenes. Señor, haz esto, haz aquello, haz, y no nos damos cuenta cómo estamos viviendo. Y algo que nos hacía énfasis también el proverbio era que cuando nosotros caminamos en justicia, ¿verdad? Sí, sí somos justos porque Cristo nos hizo justos, sí, pero caminar en justicia, ¿verdad? Caminar como a Él le place. Dice que nuestras oraciones Él las respalda. Esas oraciones cuando nosotros somos obedientes a su palabra, entonces allí Él se agrada de nuestras oraciones. Y si dentro del proverbio nos habla sobre de que no debemos de ser faltos, de que no debemos de ser perezosos. Hay algo que nos habla en el verso 18, mi Gaby. Corrige a tu hijo cuando todavía estés a tiempo. Y eso mismo hace Dios con nosotros. Mientras que estamos, ¿verdad? De este lado de la eternidad que aún tenemos esta vida, Él nos debemos dejar corregir. Ahorita estamos a tiempo, porque esa corrección nos va a llevar a la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor, porque si no llevamos a cabo todo este ejercicio de santidad, no lo vamos a poder ver. Y dice, pero no acabes con él a punta de castigos, ¿verdad? La Reina Valera dice, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Bendito sea el Señor, que Él es así, ¿sí? Nosotros a veces queremos corregir a nuestros hijos y queremos enseñarles a punto, sí es bueno corregirlo, pero no querramos destruir a nuestro hijo, porque nuestro Señor no es así con nosotros. Pues es nuestro ejemplo, ¿verdad? El ejemplo que debemos de seguir para corregir, para ser sabio también en la corrección que debemos de darle a nuestros hijos. El no corregir con enojo, porque aquí mismo también en el 19, quien no controla su enojo pagará por ello. Entonces, el de ser sensato, sabio, prudente también a la hora de corregir, de no dejarnos llevar por estas emociones de las como viscerales, ¿verdad? Y que, ay, lo quiero uno hacer en ese momento y lo haces y después uno se arrepiente de lo que ha hecho. Entonces, tenemos el ejemplo de ejemplos, por sobre todo, que es nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Padre Celestial, el cómo, y pongámonos a reflexionar en ello. ¿Cómo el Señor me ha corregido a mí? En lo que yo he hecho mal, cómo Él me ha dirigido para encontrar en Él la verdad y el buen camino. Entonces, eso mismo es lo que yo tengo que hacer con mis hijos, ¿no? Que son mis directos. El de hacer eso, de no dejarme llevar por mi enojo. Y ahí volvemos a lo mismo, a ver cómo está mi corazón, a ver si no sigue teniendo esta ira, este enojo, este rencor arraigado ahí, raíces de amargura que me hacen ser una mamá iracunda, una mujer iracunda, y no solo en mi hogar, sino en todos lados, porque el que es así lo va a hacer en todas partes, y en todas partes va a andar estallando, ya lo hemos visto también, ¿verdad? El que se enoja, que con facilidad se prende, dijeran aquí en México, como cerillito, ¿verdad? ¡Pum! Que se prende muy rápido, pero es sabio aquel que controla eso. O sea, el que tiene el dominio propio, el que tiene la templanza de en ese momento respirar. Yo siempre les digo, respira antes de hablar. Lo que ayer comentamos, piensa antes de hablar, antes de corregir, antes de guiar, de dar un consejo, detengámonos y porque luego lo hacemos en nuestro propio entendimiento, caemos en ese error también. ¿Y cuánto es el que todos los días
todos los días nos está diciendo el Señor, no seas sabio en tu propio entendimiento. Entonces, eso, dato, punto importante. Y aquí mismo dice, ¿verdad? Que una esposa regañona es como una gotera permanente. Ahí estamos, ahí estamos, y como dice, la gente recibe como herencia cosas, dinero, ¿verdad? Pero una buena esposa es un regalo del Señor. Que nosotras seamos ese regalo, ¿verdad? Como hemos estado mirando, que seamos unas mujeres que llevemos a cabo lo que su palabra nos dice. Por eso aquí, ¿verdad? Que dice que una esposa regañona es como una gotera permanente, ¿verdad? Porque si no estamos, como dices tú, mi Gaby, siendo así, teniendo, ¿sabe qué? El fruto del Espíritu Santo, tener esa templanza, esa mansedumbre. Sí, yo me quisiera comer al chamaco, ¿verdad? Cuando hace algo, pero calmada, piensa bien y estate tranquila, porque entonces empezamos a no dar ese carácter que nos debe de distinguir como mujeres del Señor, ¿verdad? Sino hacer este tipo de mujeres, o como nos dice aquí nuestra querida Pati, o la esposa quejándose porque el marido no le da las cosas materiales que quiere, o quejándose de los hijos todo el tiempo. Es no solamente la regañona, sino esa gotera que está allí, esa gotera que está. Fíjense que en Veracruz tenemos eh, el baluarte de Santiago y tenemos, según se dice que ahí tenemos la cárcel, ¿verdad? Que hubo hace muchos años. Y hay en una parte que cuando tú haces el recorrido, nos dicen que en una de las celdas los amarraban, y el castigo era nada más estar allí en esa celda, y allí se ve cómo está, de que goteaba y goteaba y goteaba. Los dejaban, dice, que hasta que les hacía un hoyo en la cabeza. Entonces, imagínense cómo es una gotera, ¿verdad? Que al grado que llega a ser ese, claro, ya qué tiempo no estuvieron allí, ¿verdad? Pero así a veces somos nosotras las mujeres cuando no tenemos el fruto del Espíritu Santo que nos da esa paz, que nos da esa templanza, esa mansedumbre, ¿verdad? Esa paciencia. Sí, yo soy quien debe de corregir a mi hijo, pero también, como decía Gaby, darnos cuenta la manera que también Dios amorosamente nos corrige, ¿verdad? Así ser, pero nosotros queremos tomar justicia por sí misma, nosotros sí queremos hacer las cosas y no recordarnos del que debemos de tener esa templanza para con lo que nos acontece. Hay algo que a mí me llama muchísimo la atención, mi Gaby, y es algo que ya estoy por cumplir mis 50, le digo siempre al Señor, ayúdame a envejecer, Padre, de una manera sabia. Ayúdame a envejecer, Señor, de una manera que verdaderamente se note que los años han valido la pena estar contigo. Y dice, ¿verdad? El temor de Dios es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado del mal. Y luego dice, eh, ay, se me perdió, que dice que el hombre va a llegar, que la sabiduría nos va a hacer sabios hasta en nuestra vejez, ¿verdad? Que nosotros seamos así, sabios hasta en nuestra propia vejez. No nada más como para que yo pueda entender en alguna situación cómo debo yo de actuar, sino de honrar al Señor, ¿verdad? Y que yo llegue a envejecer de una manera piadosa que honre y glorifique a nuestro Dios. Amén. Esperemos que en el Señor, que eso se vea en nuestras vidas. Porque, como dice el 16, el que obedece la ley de Dios se protege a sí mismo.
el que la desprecia morirá. Y Entonces, el verso 20 es el que te digo. Así, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Aunado a lo que dice, ¿verdad? Nuestra querida Gaby en el 16, el que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos morirá. amén. Entonces está aquí esta instrucción muy clara, o sea, no tenemos ni siquiera que agregarle nada, sino el que seamos estas mujeres que buscan también que buscan este entendimiento, este crecimiento y desde su interior a lo exterior, desde lo más profundo de mí, y eso me lleva a actuar conforme a ello, intencionales, eh, rápidas, diligentes en buscar esto también, porque también caemos en que lo vamos dejando y lo vamos dejando y lo vamos dejando. Esa parte tan importante que es nuestro espíritu, ¿verdad? Esta vida espiritual, el ser estas mujeres así, que no sean perezosas en ello, que se ve reflejado en tu vida, sino que seamos eso, mujeres diligentes, que también se ve reflejado en nuestras vidas. Entonces, y que no pasemos por alto no despreciemos estas instrucciones que vienen del mismo corazón del Señor para nosotras. Y entonces sí, ser estas mujeres sabias que se notan. Así que de mi parte, mi querida Luz, esa es mi conclusión. Así es, mi querida Gaby. Entonces, eso nos ha estado enseñando el proverbio esta semana y pues ayúdanos a ser así, ayúdanos, Señor, a respetarte, ayúdanos, Señor, a envejecer con sabiduría, pero pongamos manos a la obra. Así que ya sabes, tienes ese reto de leer un proverbio cada día y de sacar ese versículo que sabes que es necesario poner por obra, ¿verdad? Dejar de ser unas mujeres que seamos gotera al esposo y ser esas mujeres que, como dice aquí, seamos un regalo para ellos, una ayuda idónea como debe de ser. Así que, hijo mío, si haces todas estas enseñanzas, si no haces todas estas enseñanzas, nunca llegarás a ser sabio. Así que pongamos esto por obra. Que Dios nos ayude a ser mujeres convertidas por su palabra. Gracias te damos por estar acá con nosotras. Dale un manita arriba. Gracias por estar acá. Damos saludos a cada uno de los lugares en donde nos miran y nos vemos el día lunes, primero Dios, con este hermoso libro de Proverbios. Dios les bendiga. Dios te bendiga, mi Gaby.